Muy buenos días, 6 de la mañana con 12 minutos. Tiene mi reloj, el reloj de la radio tiene 6 de la mañana con 13 minutos. De tal manera que ese es el que estará orientándonos en los minutos que nos quedan de programa. Feliz año pues a todas y todos los que en este momento nos sintonizan a través de Cátedra Bíblica. Bueno, muy bien, nos tomamos unos días no de vacaciones, estábamos ocupados en otras tareas, pero sí estuvimos unos días ausentes de la radio, pero ya nos encontramos aquí por la gracia de nuestro Dios. Y digo nos encontramos porque todavía me acompaña aquí la tos, entonces por esa razón digo nos encontramos. Bueno, aquí estamos para servirle a Dios. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes, y aquí Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, quien tiene el inmenso placer pues de poder conversar con ustedes, compartir la palabra de nuestro Dios, agradecerle al Señor en primer lugar y después a ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares, medio de transporte, lugares de trabajo y así sucesivamente. Muy bien, en nuestro deseo que podamos estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Tenemos un año joven, un año que apenas se está naciendo y bueno, vamos a empezar a compartir algunos temas de la palabra de nuestro Dios. Yo quisiera invitarles hoy a hablar acerca de la salvación. Quisiéramos hablar acerca de la salvación y quisiéramos que usted se ubique allí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Gloria a Dios. Allí nosotros vamos a estar conversando con respecto al tema de la salvación. Recordarles pues que pueden escribirnos a través de la plataforma del 0412-636-9658. Queremos repetir el número 0412-636-9658 solamente para la mensajería de texto y para llamadas telefónicas a través del 0239-992-5655. 0239-992-5655. Un versículo muy conocido de la Biblia, el que vamos a estar estudiando el día de hoy, como lo es Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leerlo y a partir de esa lectura nosotros vamos a estar compartiendo algunas cosas con ustedes. El texto dice: no me avergüenzo del evangelio porque es una fuerza o porque es la fuerza divina para salvación de todo aquel que cree, primero para el judío y después para el griego. Vamos a hablar aquí acerca del evangelio. Del evangelio como poder de Dios. Y es un poder de Dios para salvación. Aquí nosotros vemos 4 aspectos que nos van a mostrar o se desprenden a partir de este versículo. Pudiéramos encontrar otros más, pero vamos a destacar estos 4 elementos que tienen que ver con nuestro tema de frente. Fíjense ustedes que en este versículo se revela la fuente y origen de la salvación, la fuerza de esa, la fuerza y el propósito, es decir, la fuerza del evangelio es para salvación. Los destinatarios de este aspecto y propósito del evangelio son los que creen.
son los que creen. Y al mismo tiempo, es decir, nosotros aquí encontramos estos 4 elementos que los vamos a ir destacando. Número 1, la fuente y origen es Dios. El evangelio es poder de Dios. Número 2, el poder del evangelio. El evangelio es poder. Número 3, el propósito es salvar. Y número 4, esta salvación se hace posible en todo aquel que cree. De tal manera que nosotros vamos a destacar aquí algunos aspectos que consideramos importantes y postulados irrenunciables desde el punto de vista bíblico. Para hablar de la salvación también debemos hablar del problema de la salvación. Y ciertamente el problema de la salvación es central en la dinámica humana, pero es central en cualquier religión humana. Y aunque debemos admitir que el evangelio no es religión, sino que es poder de Dios, sin embargo, al tratar el tema de la salvación, nosotros debemos decir que el problema de la salvación es central en cualquier religión. En todas las religiones, sin excepción, en todas las religiones, e incluso dentro de la temática del evangelio, el tema de la salvación es un tema central. Es un tema central, por eso este es un tema que trasciende corrientes religiosas y es un tema profundamente antropológico e incluso es un tema teológico, es decir, es un tema que atañe a Dios como creador y atañe a la humanidad como imagen y semejanza de Dios por excelencia en toda su creación. De tal manera que el problema de la salvación va a ser un tema central en cualquier grupo religioso, en cualquier grupo humano, étnico, etcétera, 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 en cualquier época. El tema de la salvación ha sido un tema central. Entonces vamos a hablar del problema de la salvación en todos los grupos humanos, aunque con modalidades distintas y argumentos diversos, la salvación se configura o se puede entender siempre como una solución o el intento de solución de los problemas principales de la raza humana, de los problemas principales del género humano. Es decir, trata acerca de los problemas existenciales, los problemas fundamentales de nuestra existencia humana. Por ejemplo, piensen ustedes en el problema del sufrimiento, el problema del dolor, el problema de la muerte, el problema del pecado, el problema de la libertad humana, el problema muchas veces acerca del amor, el problema del más allá sobre todo, y cuántas especulaciones hay en torno a esto, cuántas ofertas existen en torno al tema de la salvación. ¿Qué camino debe tomar el ser humano? ¿Cuál debe ser la ruta que debe recorrer? Estas inquietudes han subido en el corazón de los hombres, en la mente de los hombres, y filósofos, teólogos, chamanes, distintas corrientes han emprendido un camino, han intentado presentar una solución. Todos nosotros, históricamente, a través del tiempo, somos testigos de cuántas corrientes religiosas no existen ofreciendo una propuesta de salvación. Allí tienen ustedes, por ejemplo, el romanismo, tienen ustedes el mismo cristianismo, el judaísmo, tenemos nosotros el islam, tenemos nosotros, por ejemplo, también las religiones orientales, y cuántos personajes relevantes a través de la historia, el caso de Buda, el caso de Mahoma, podríamos citar también el tema de Jesucristo, la importancia que tiene para nosotros dentro de los grupos cristianos, el tema de Moisés. Es decir, nosotros somos testigos pues de cuántas corrientes también filosóficas, nosotros podríamos incluir aquí filósofos que también hablaron con respecto al tema de la salvación, porque la filosofía muchas veces no es una ciencia, sino que muchas veces puede parecer una creencia. Entonces, este problema de la salvación es un problema existencial a la vida humana.
Ya destacábamos entonces entre los distintos aspectos el problema de la vida y el problema de la muerte. La antítesis, pues, entre la vida y la muerte. Y en el caso del estado intermedio, el problema del más allá. El tema del infierno, de Satanás, el tema de si hay o no hay personas en este momento en el infierno. Y bueno, todo lo que el repertorio temático, el temario que pudiera desprenderse a partir de esto. Entonces, nosotros frente a todas estas aparentes posibilidades, alguien vino aquí a la tierra llamado Jesucristo y dijo lo siguiente en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ustedes prestan atención a ese versículo. Jesucristo dejó por fuera Mahoma, dejó por fuera el Islam, dejó por fuera el Corán. Jesucristo dejó por fuera chamanes, dejó por fuera santeros, dejó por fuera María Leonza. Cualquier otra opción quedó desplazada y él aparece como el único camino hacia la salvación, como el único camino hacia Dios. Aparece como el mediador entre Dios y los hombres. Pues bien, permítame decirle en este inicio del año que este tema nos parece sumamente importante y queremos compartirlo con usted. La revelación judeocristiana, es decir, la revelación contenida en la Biblia, la cual nosotros consideramos la revelación de Dios por excelencia. Esta revelación judeocristiana recupera el tema de la salvación y presenta las distintas aristas que puede tener, pero nos va a presentar a Jesús como el único mediador válido entre Dios y los hombres. Un mediador, para poder ser válido entre las partes en conflicto, tiene que estar profundamente identificado, vinculado con las partes en conflicto. Y qué mejor que Jesucristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo. Qué mejor que Jesucristo, que es el Verbo encarnado. Ya lo destaca la primera carta de Timoteo en el capítulo 2, versículo 5, cuando nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. De tal manera que debemos prestar atención a esta revelación judeocristiana que recupera y presenta el tema de la salvación y nos presenta mediaciones válidas, mediaciones que tuvieron un valor temporal, pero hoy Jesucristo tiene un valor en la mediación entre Dios y los hombres y es un valor que no caduca, es un valor que permanece para siempre. Entonces, nosotros debemos reflexionar seriamente con respecto a este tema. Ahora fíjese bien, surgen algunos asuntos que hay que tratar aquí, porque la revelación bíblica, la revelación de Dios hoy contenida en la Biblia, nos muestra con toda claridad que el tema de la salvación es un tema que no se desprende de la reflexión sobre estos temas, no, sino que es un tema que se revela por fe, según lo que nosotros leímos en Romanos capítulo 1, en el versículo 16, y usted podría agregar a esto el versículo 17, nos muestra a nosotros con toda claridad que es un tema que no es fruto de la reflexión. Los autores de la Biblia no fue que se sentaron a reflexionar sobre estos temas y entonces escribieron lo que nosotros tenemos aquí presente. No fue así como se dieron las cosas. El asunto más bien es fruto de las intervenciones de Dios en la historia y en tal sentido el tema de la salvación implica el estudio
de las intervenciones de Dios en la historia, y éstas deben acogerse por fe y para fe, porque según Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol expresó: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, de todo aquel que cree. Observa entonces que no es fruto de la reflexión, no es fruto de la meditación en este caso, sino que sencillamente es fruto de esas intervenciones de Dios en la historia. Y la intervención de Dios por excelencia obviamente la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Entonces se trata de eso, de ejercer fe en esas intervenciones de Dios que revelan en su conjunto. Solamente esas intervenciones de Dios nos pueden revelar en su conjunto el sentido de la existencia humana, el propósito de Dios con el mundo y la iniciativa creyente, la iniciativa libre, graciosa, agraciada de Dios en la historia. La salvación considerada de este prisma, de este punto de vista, no es la expresión de la búsqueda del hombre hacia Dios. La salvación no es el intento, no es la búsqueda de Dios hacia el hombre. Eso es religión. El término religión implica religar. Es el intento del hombre de volver a ligarse a Dios, de volver a vincularse a Dios. Eso sería la religión. Pero el evangelio, que es poder de Dios, es en este caso la iniciativa libre y efectiva de Dios alcanzando a los hombres, alcanzando a los seres humanos. Entonces la salvación, desde este punto de vista, no implica la búsqueda nuestra por parte de Dios. Esto no significa que no debemos nosotros buscar a Dios, pero lo buscamos a partir de lo que Él nos ha mostrado, a partir de lo que Él nos ha revelado. No tomamos nosotros la iniciativa primero, no, fue una iniciativa libre, graciosa de parte de Dios, y esa iniciativa se da en la historia. Entonces la salvación no es fruto, repito, de nuestra búsqueda, no depende de cuánto el hombre se afana o busque a Dios. Fíjese usted cuántas religiones existen en el mundo. La salvación es un don libre, pero ese don libre ha tenido lugar en el ámbito de nuestra historia, en el ámbito de nuestra historia. Tenemos que estudiar esta dinámica de la salvación, donde el Señor se nos muestra, se nos revela, gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces, si nosotros consideramos esto seriamente, tomamos conciencia de la importancia del tema de la salvación. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Entonces debemos prestar atención a esta historia de la salvación, a estos actos o momentos en los cuales Dios se ha revelado. Nosotros muchas veces empleamos mucho la palabra Cairo, pero a veces desconocemos el concepto y la importancia de esta palabra Cairo. Pues bien, los Kairos son esos momentos donde Dios ha intervenido en favor de la humanidad, en favor de los hombres. La historia humana entonces es una historia en la cual Dios se ha dado a conocer, y la historia humana desde el punto de vista de la Escritura es también el lugar y el trámite del acontecimiento activo de Dios, donde Dios ha intervenido para poderse mostrar, para podernos dar su plan de salvación. Dios se revela en la historia, se revela en ella, desde ella ha llevado a cabo sus gestos o sus gestas, salvíficas. Desde ella, desde la historia, Dios ha llevado a cabo actos redentores, se ha dado a conocer, se ha mostrado, ha sacado a los seres humanos de la idolatría, del paganismo. Dios se revela desde la historia. Debemos asumir entonces la historia de la salvación como algo en lo cual debemos
detenernos. El año pasado insistimos bastante en estos aspectos y sentimos que este año nosotros debemos seguir refrescando, debemos seguir compartiendo con ustedes en esta misma línea. Entonces, es en la historia donde el hombre puede encontrarse con el Dios de la revelación y en donde puede participar y beneficiarse de los actos redentores. No es posible que Dios intervenga desde este punto de vista fuera de la historia en favor del hombre, ni tampoco que éste pueda beneficiarse de los actos redentores. El creyente entonces recibe la salvación en la historia y no fuera de ella, no fuera de la historia. Queremos destacar esto porque existen muchas veces corrientes doctrinales donde nos muestran o da la impresión de que nos están mostrando que los seres humanos pueden ser beneficiados de la salvación que Dios ofrece fuera de la historia, nada más alejado de la verdad, porque Dios ha intervenido en favor del hombre es en la historia. Aunque Él tiene un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, y este plan se da en Cristo, también debemos nosotros decir que el mero hecho de que diga que se dé en Jesucristo ya implica un proceso que se tiene que dar en la historia, porque lo que conocemos de Jesucristo lo conocemos a partir del momento en que el Verbo se encarnó, se hizo hombre, y eso también nos vincula a la historia. Debemos nosotros tener esto claro. Entonces es en la historia donde el hombre puede encontrarse con Dios. No es posible, como nos han enseñado algunas veces en algunos manuales desde hace algún tiempo, que Jesucristo haya bajado a un infierno y entonces el infierno haya ido a predicar. Los muertos no predican y Jesús realmente murió. Los textos bíblicos muestran con toda claridad que nunca Jesús predicó muerto, Jesús predicó vivo. Esto nosotros debemos dejarlo claro. Y predicó a personas vivas. No es posible predicar a los muertos. Entonces, ¿por qué razón? Porque el plan de Dios es para salvación y es en la historia donde se encuentran los seres humanos vivos. Por cierto, es en la historia donde se encuentran cautivos. Entonces nosotros debemos ir aclarando estos aspectos. Es en la historia donde el ser humano se encuentra con el Dios que se ha revelado en la iglesia, y es en la historia donde éste puede participar de los actos redentores y ejercer fe en el Dios que se revela. El creyente entonces, el Hijo de Dios, acoge la salvación en la historia, no fuera de ella. En la historia el ser humano se beneficia de los actos redentores, de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios que ha querido salirnos al encuentro. El misterio de Cristo en sus sucesivas etapas, las etapas más importantes, las cuales debemos destacar en este momento, como por ejemplo la encarnación, vida, muerte, resurrección, exaltación de Cristo y su segunda venida, representan la expresión suprema, la expresión por excelencia de esta economía en el plan de salvación de Dios. Y debemos destacar esto, debemos destacar estos aspectos, no perderlos de vista, porque si bien Dios se ha dado a conocer en la historia nos ha dado a conocer sus actos redentores. El acto redentor por excelencia tiene que ver con el misterio de la encarnación del Verbo. En primer lugar, la encarnación. Dios vino a esta tierra, se dio a conocer como hijo se dio a conocer. En esa encarnación se nos dio a conocer como hijo. Entonces fíjese usted, el misterio de la encarnación, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, su vida como sacrificio, su vida como muestra de amor, su vida para mostrarnos a Dios mismo perdonando a los hombres, según 2 Corintios capítulo 5,
versículo 19, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Era Dios quien se encontraba allí. Entonces vemos nosotros el misterio de la encarnación, la vida de Jesús, una vida de sacrificio, donde se convirtió en ofrenda por el pecado. Fue una vida que agradó completamente a Dios, su vida impecable. Se atrevió a decir lo que nadie podrá decir en el mundo, jamás. ¿Quién de vosotros, quién de ustedes me redarguye de pecado? Su vida, su muerte, entonces se hizo un sacrificio agradable delante de Dios. Su resurrección. Entonces vemos nosotros este misterio, pues, el misterio que tiene que ver con la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección, la exaltación de Cristo, la venida del Espíritu Santo y el regreso de Jesús a esta tierra. Eso representa la expresión suprema, la expresión por excelencia de esta economía de la salvación. Para el hombre, entonces, la salvación no significa evadirse, escaparse de esta tierra, el sueño de irse al cielo. Eso no significa la salvación. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no perdió el cielo. El cielo siempre ha estado seguro en las manos de Dios. El cielo siempre ha estado seguro en las manos de Dios. Jesús fue al cielo porque Él vino del cielo. Nosotros, en cierto modo, venimos de la tierra. Eso es lo que muestra la Biblia con respecto a nuestra condición. Que no nos gusta, que nos molesta, que muchas veces nos luchamos por esto es otra cosa, pero es lo que muestra la Biblia con toda claridad. El ser humano perdió el gobierno de esta tierra porque Dios puso al hombre para que gobernara la tierra. Jesucristo vino para recuperar esa capacidad de gobernar. Y la tierra gime y anhela la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que muestra la Biblia, eso es lo que muestra la Escritura con toda claridad. Entonces, la salvación no significa para nosotros evadirnos de este mundo. Por cierto, Jesús se adelantó y en Juan capítulo 17 oró para que no nos sacaran del mundo, sino para que nos guardaran del mundo. Por cierto, Jesucristo nos llamó fue a esperar su venida, a esperar su regreso. Entonces la salvación no significa para nada el sueño trasnochado de evadirse, la falsedad de pretender irse a un cielo que Jesús jamás nos ofreció, jamás nos prometió. Ese es el fraude, uno de los fraudes más tremendos, porque si revisamos lo que es el misterio de la salvación por excelencia, consistente, repito, los aspectos fundamentales que nosotros podemos encontrar aquí en este temario, en esta temática, como son la encarnación del Verbo, encarnación que se da aquí en la tierra, la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo, la exaltación de Cristo antes de la venida del Espíritu Santo, luego la venida del Espíritu Santo y ahora su segunda venida. En ese trámite, en esa línea de tiempo, en ese arco maravilloso de tiempo, en ese arco se desarrolla el plan de Dios por excelencia, de tal manera que nosotros, para salvarnos, no significa entonces irnos, evadirnos, alejarnos de la dinámica de la historia, sino más bien adherirnos a ella, porque en ella encontramos las intervenciones divinas, las intervenciones de Dios que tienen lugar en el corazón mismo de la vida humana, en el corazón mismo de la tierra, aunque la trascienden en su origen, porque todo esto nos viene de Dios, todo esto nos viene de arriba, todo esto viene del plan de Dios y no de la creación, del plan de Dios y no de nosotros mismos. El lugar y el trámite donde esto se hace posible es en la historia y es aquí, no fuera de aquí. Entonces, la revelación bíblica, porque se trata de la revelación bíblica, no de lo que nosotros opinemos o pensemos. La revelación judeo-cristiana
claramente va a mostrar estos elementos que nosotros estamos compartiendo. Por cierto que el apóstol Pablo, esto es lo que va a mostrar en esta carta, en estos 16 capítulos de la carta de Pablo a los romanos. Pablo no fundó la comunidad de Roma y él necesita explicarle a los hermanos cristianos de Roma en qué consiste su evangelio y por qué lo va a definir como poder de Dios. Nos han llegado algunos mensajes de texto y queremos aprovechar el momento para leerlos. Déjeme alcanzar el teléfono aquí a ver si podemos leer lo que nos haya llegado hasta este momento. Gloria al nombre del Señor. Por aquí nos dicen: buenos días, pastor, Dios le bendiga. Es una bendición para todos los oyentes de esta emisora el poder oír hombres como usted. Siga hablando sobre ese tema. Muchas gracias, hermano o hermana, que nos escribe en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Gracias. También le damos a Dios por ustedes, que son una audiencia educada, inquieta pues en el estudio de las Escrituras. Imagínense, se paran temprano ahorita en enero, que pudiéramos en estos primeros días de vacaciones estar descansando. Pero bueno, gloria al nombre del Señor. Nos sentimos contentos pues de poder saber de ustedes. Vamos a ver por aquí. Ok, vamos a ver si este mensaje parece que me llegue incompleto. Por aquí dice: no importa que se cree polémica, pero hable verdaderamente de ese evangelio poderoso, ese que predicaron los apóstoles años atrás. ¡Wow! Tremendo mensaje. Un mensaje donde dice: no importa que se cree polémica. Gloria al nombre del Señor. La polémica es buena cuando la polémica se da con respeto, con altura, con profundidad, con la Biblia abierta, con el corazón abierto, y cuando nosotros nos reconocemos como lo que somos, hombres, mujeres, que nos podemos equivocar, que podemos, que pudiera que no estemos en lo cierto. A partir de ahí, la polémica es buena porque estamos dispuestos a decir: oye, hermano, estaba equivocado, discúlpeme, le doy gracias a Dios porque usted me hizo entender esto, Dios la usó para que me hiciera entender esto. Entonces de ahí la polémica es buena porque nos edifica, hace la iglesia más grande, hace a la iglesia en condición de cumplir con el propósito de Dios, aunque muy a pesar de nosotros la va a cumplir. Bien, por aquí tenemos otro mensaje que dice: este nuevo amanecer, yo, María Gabriela Pena, le doy gloria y honra a Jehová por darme el soplo de vida. Aleluya, por su misericordia. Oh Dios, perdón por mis pecados. Wow, Mariela, qué bendición. Tu mensaje lo sentimos que ha salido de lo profundo de un corazón creyente. Dios te bendiga, sigue adelante. Por aquí dice: Dios le bendiga, pastor. La hermana Rosalía en full sintonía. Gloria a Dios por nuestra hermana Rosalía, una mujer de Dios, una mujer de fe. Gracias por estar allí en sintonía, mi hermana querida. Bendiciones. Por aquí nos llega otro mensaje que dice: buen día, siervo. Una duda, ¿hay profeta en estos tiempos? Bueno, el don de profecía, miren, estos temas son buenos. Este tipo de preguntas son buenas, pero son preguntas que ameritan una respuesta, casi que una respuesta temática, es decir, ameritan presentar algunos temas para poder aclarar esto. Pero por supuesto que al existir el don de profecía tienen que haber profetas. Solo que la profecía en este tiempo, y entiéndase bien, la profecía está al servicio de Cristo, está al servicio de la venida, está al servicio de la edificación, la exhortación y la consolación de la iglesia. La profecía existe y es necesario que exista, pero la profecía no va contra la revelación de Dios. La profecía está condicionada en este momento, de tal manera que si el don de profecía está presente, como lo estuvo en el Antiguo Testamento, porque es que algunos nos quieren decir a nosotros que una cosa es el oficio de profeta y otra cosa es el don de profeta. Permítame decirle
que el don de profecía simplemente destaca el origen de donde viene, es decir, el don de profecía nos hace ver a nosotros que eso no es nuestro, que lo recibimos de Dios. Así como tampoco fue de Isaías la facultad de profetizar, ni de Jeremías, ni de Moisés, ni de ninguno de los profetas del Antiguo Testamento fue su facultad profetizar. Tampoco es facultad de la iglesia profetizar en este momento. Esa facultad es de Dios. Cuando Dios da el don de profecía, entonces automáticamente está constituyendo la profecía, se está haciendo presente, se está dando. ¿Ve? Mientras que el oficio de profecía, bueno, obviamente el que ejerce una labor profética es porque Dios le ha dado el don. No podría alguien ejercer una labor profética si Dios no le hubiera dado el don. Dice la Escritura que si Jehová habla o si el Señor habla, ¿quién no profetiza? Entonces, si Dios habla, ¿quién no va a estar en condiciones de profetizar? La iglesia es profética. Si el Antiguo Testamento hacía posible la profecía cuando el Espíritu Santo iba y venía, imagínese ahora que el Espíritu Santo permanece para siempre en la iglesia. Imagínese ahora si la iglesia no estará en condiciones de profetizar. Pero repito, la profecía está al servicio de Cristo, de la edificación de la iglesia, está al servicio del plan de Dios, no está al servicio de un negocio, no está al servicio de los bienes temporales, ni de los bienes de esta vida. La profecía está al servicio de la venida de Cristo. Tan al servicio de la venida de Cristo está que Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 13, que en parte profetizamos, lo dijo Pablo. Y también él dice que ahora permanecen, y menciona algunos elementos que permanecen, y entre ellos la profecía. Luego dice que cesarán las lenguas, que cesará la profecía, pero todo eso va a cesar cuando venga lo perfecto, es decir, cuando venga Cristo. Si Cristo no ha venido, la profecía todavía tiene lugar en estos tiempos. Lo que se debe revisar es la profecía. Eso es lo que dice la Biblia. Examinadlo todo y retener lo bueno. Dice que nosotros debemos examinar la profecía. Por lo tanto, sí existe los profetas y la profecía, pero, repito, al servicio de la venida de Cristo. De todas maneras, el tema da para más, pero basta con la explicación que hemos dado en este momento breve. Por aquí tenemos otro mensaje que dice: buen día, Dios le bendiga, pastor. Es la hermana Isabel en sintonía. Saludos a esa bella audiencia, bendiciones. Amén, hermana Isabel, claro que sí, gloria al nombre del Señor. Por aquí tengo otro mensaje. Buenos días, pastor, en sintonía, crecido y creciendo, Luis Ángel. Amén, gloria al nombre del Señor, nuestro hermano Luis Ángel en sintonía. Bueno, hoy se activó la mensajería de texto, qué alegría, qué bueno, gloria al Señor. Por aquí tengo otro mensaje que dice: buenos días, mi hermano, me alegra doble oírlo, que el Señor le siga usando en su estudio tan entendido y con mucho fundamento y seriedad. Jehová. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que así sea, amados hermanos. Que así sea. Que sea nuestro Dios. Por aquí dice: buen día, hermano. ¿Cómo sabemos cuando Dios da ese don de profecía? El aviso, o puede ser cuando Él quiera, como el don de lengua. Vamos a dar paso a esta llamada. Gloria al nombre del Señor. Buenos días, Dios le bendiga. Feliz año. ¿Dónde nos llama? Buenos días, mi querida hermana. Buen día, mi hermana. ¿Cómo está usted? 2015 para toda esta audiencia que se para tempranito. Amén, claro que sí. Felicitaciones, hermano. Bendición, todos los avances que han pasado en estos días, que han sucedido recientemente. Amén. Y bueno, gracias a Dios que ya estamos activos con los programas. Chévere, empezando el año para la gloria y la honra de Dios. Amén, claro que sí, todo mi hermana. Para la gloria y la honra de Dios. Dios Amén. les bendiga. Quería saludarlo. Bueno, mi hermana, muchas gracias. Gloria al nombre del Señor. Me alegra mucho también saber de usted y que se encuentre allí en sintonía, estudiando con nosotros. Grabando, pendiente para cuando quieran repasar.
Ah, buenísimo, mi hermana, la hermana Soraya siempre tan inquieta. Esa inquietud se la ha puesto el Señor allí, Sí, y ella realiza una labor excelente, la cual agradecemos nosotros y muchos de los que estudian con nosotros también. Dios me los bendiga, pues. Amén, mi santa, bendiciones. Por aquí tengo otro mensaje que dice: amado, Dios te bendiga, su amado César. Digo que es importante oír la explicación de lo real, de saber cómo es saber de la salvación. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermano César. Nuestro hermano César en sintonía también. Gloria al nombre de nuestro Dios. Muy bien, amados hermanos y hermanas. ¿Qué tiempo tenemos, Diego? Tenemos 1 minuto. Gloria al nombre del Señor. 1 minuto, ya el tiempo ha pasado. Entonces, bien, amados hermanos, ya nos queda poco tiempo. El día de mañana nosotros vamos a continuar avanzando en esta temática bíblica. Recuerden entonces que nos interesa estudiar el dato revelado tal cual como aparece, como se revela, como se da a conocer en las Sagradas Escrituras, en su contexto, revisar con profundidad este misterio de Cristo. Hace falta, amados hermanos, el misterio de la encarnación, la vida. ¿Por qué razón? Porque en la encarnación, muy bien, Dios tiene que, fíjense que en la encarnación Cristo se hace mediador válido, porque entonces es el verbo que es Dios y al mismo tiempo está encarnado en una humanidad que está perdida, necesita salvación. Su vida nos permite rescatar su mensaje, su muerte y su resurrección nos permite tener el fundamento de la salvación, su exaltación a la diestra de Dios, es decir, sentado en el poder de Dios, nos permite ver el señorío de Cristo, su gobierno en esta etapa mesiánica, en este periodo eclesiástico, en este periodo de la iglesia, y su venida nos permite a nosotros ver la consumación de todas las cosas. Entonces debe estudiarse esto, debe estudiarse con la seriedad y debe estudiarse más de cerca. Estudiemos. Yo les hago un llamado de verdad, desde el amor. Les hago un llamado a estudiar con seriedad, con profundidad, si realmente nuestra salvación consiste en intentar evadirnos, irnos a otra parte, o si por el contrario la salvación consiste, amados hermanos, en ver lo que Cristo hizo, las promesas que nos hizo, lo que Él predicó realmente, y me parece que ustedes bajo la dirección del Espíritu Santo van a llegar a conclusiones sanas, porque es la revelación de Dios la que nos tiene que orientar a nosotros. La Biblia, finalmente concluyo diciéndoles que la Biblia se abre con la creación del universo y se cierra con la descripción de cielos nuevos y tierra nueva, anhelados. Es decir, el paso a una nueva creación inaugurada por Cristo Redentor, inaugurada por Cristo, iluminada por la resurrección del Cordero, y su espíritu se despliega hoy en la iglesia, y el mensaje que usted y yo predicamos se va ensanchando al perdido, va alcanzando al que no ha oído esta buena noticia, de esta buena nueva. Eso es lo que muestra la concepción bíblica, y dentro de esta concepción se lleva a cabo el plan de Dios para salvación de todo aquel que cree. Bueno, estuvimos trabajando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes, y quien tuvo el grato placer de hablar para ustedes, Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Bendiciones, hasta el día de mañana.